Bueno, mis hermanos, vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Yo creo que lo hemos leído en varias oportunidades y de pronto usted no lo ha leído, por lo menos lo conoce, porque es una historia de esas que en la Biblia aparecen y se hacen muy populares. ¿Ven? Está en Juan capítulo 8. Voy a leerlo y después entramos a profundizar en el pasaje. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Ven? Si lo habían escuchado, si habían en algún momento leído este pasaje. Y es un pasaje que tiene muchas aristas, tiene interrogantes por cosas que aparecen ahí. Es un pasaje donde nosotros debemos identificarnos desde los dos ángulos, desde los dos puntos de la historia, identificarnos con los hipócritas, con los fariseos, los escribas. Debemos hacerlo. También debemos identificarnos con la mujer, con la pecadora que estaba allí, porque tenemos un poco de ambos, y sobre todo nosotros que llevamos tiempo en la iglesia y empezamos de una u otra manera a sufrir de unos dolores que sufre el cristiano, y el cristiano empieza a sufrir de alguna manera de ese espíritu de legalismo, de hipocresía, de fariseísmo. Bueno, era una secta muy fuerte que sucumbía en los días del Señor Jesucristo, porque eran personas acérrimas a la ley, que querían cumplirla a detalle. ¿Sí? Pues hoy en día vemos un poco de eso también y nos olvidamos de la gracia. Nos volvemos personas que clasificamos los pecados. Algunos se nos hacen un poco más grotescos. Hay pecados que para nosotros se nos vuelven más escandalosos.
Y si ustedes se dan cuenta, yo he analizado esto, hay pecados que aunque sean más visibles y escandalosos, son carnales, y muchas veces son pecados que, aunque transgreden la ley de Dios, finalmente son pecados que destruyen al mismo ser. Hay otros pecados que no son tan visibles, que no son tan escandalosos, que destruyen al otro. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, como el licor. No hay personas, y uno dice, uy, ese es un borracho, allá está en una cantina, pero eso a usted no lo perjudica, está perjudicando a él. Pero ¿qué decimos de un chismoso que está con su chisme, con sus mentiras y con sus cosas destruyendo quizás sí a otras familias, a muchas cosas? Dice la palabra que la lengua puede encender una guerra, y parecía tan inofensivo un chisme, porque a veces lo camuflamos como un chisme santo. No, es que es para orar, para orar. Y son cosas que nosotros hoy en día vivimos. Y entonces también vemos a las demás personas como el mundo, como decía una mujer que hace tiempo asistía a la iglesia, decía, como los filisteos. Son los filisteos, decía, los impíos, los incircuncisos, la leña para encender el infierno. Y nos llenamos y nos olvidamos de esa gracia que nos rescató. Es más, nosotros mismos nos mancamos de piedras y de rocas para arrojarlas, y nos volvemos como los fariseos. Entonces la historia al final tiene mucho, nosotros tenemos mucho de eso, ¿ven? Y tenemos que verla así. Empecemos por el detalle, la escena. La escena es, yo creo que en esa serie que sale en Netflix, de Los Escogidos, es una escena que está muy bien representada, muy bien. El Señor está en Jerusalén. El Señor para esos días está evangelizando, la gente lo quiere escuchar. Tiene sus detractores, hay ese grupo de fariseos, de escribas, que lo persiguen, que quieren tentarlo continuamente al Señor, quieren ponerlo contra la espada y la pared. Es ese momento, y el Señor, siempre responde de una manera que son de las cosas que a mí más me gusta de los evangelios, como el Señor, por ejemplo, en esta escena actúa. Entonces ellos, mientras el Señor, dice la palabra, que fue de mañana al templo, muchas personas vinieron y empezaron a escucharlo, y el Señor, dice, se sentó a predicarles, a hablarles, a enseñarles las verdades del reino. Yo me imagino que lo que el Señor hacía siempre que se reunía con la gente era, por medio de parábolas, hablarles esos misterios, enseñanzas que Él les transmitía de una manera sencilla de entender. Mientras Él estaba haciendo eso, dice la palabra que vino un grupo que yo creo, ahora esto no solamente lo creo yo, esto han hecho muchos comentarios teológicos, y se ha usado mucho la imaginación para interpretar este pasaje. Y es que todo esto parecía también como algo planeado, un complot, de aprovecharse de pronto de una situación, de una mujer que de pronto, no sé si era prostituta o alguien conocía esa relación que ella sostenía clandestinamente con un hombre, ¿sí? Pero era una forma muy suspicaz de tratar de tentar a Jesús. Recuerden que en otro momento ya lo habían hecho, por ejemplo, con el pago de los impuestos. Al Señor ya le habían dicho, ¿qué dices tú? ¿Debemos pagar los impuestos a César, a Roma? Pero ellos sabían que si el Señor decía no, pues ellos lo iban a acusar contra Roma, y lo iban al Señor Jesús tomar como un revoltoso, como un subordinado, ¿cierto? Pero si decía que sí, entonces el Señor, ¿qué? ¿Está con ellos o está con nosotros?
¿A quién viene a liberar? O sea, y el Señor le respondía de una manera muy precisa, muy puntual. Saca la moneda, si la moneda que tienes tiene una cara y esa es la cara del César, pues ese es el paga tu impuesto y ya. Él prácticamente que les decía, la respuesta la tienen ustedes. Y en este caso, digamos que el propósito era poner a Jesús contra la ley, porque él estaba enseñando la ley, él enseñaba. Y la ley de Moisés decía que toda persona, no era solamente la mujer, toda persona que fuera pillada, que fuera observada en adulterio, el castigo era que debía ser lapidada, apedreada. Ahora, eso no era algo tan fácil. Esto no era como que alguien iba y decía, mire que como que esta mujer o este hombre está en adulterio. No, realmente la ley exigía que hubiesen testigos, y testigos del acto sexual. No era que, es que los vimos salir como de una habitación juntos. No, es que los vimos como que iban como cojitos de la mano. No, tenía que haber unos testigos oculares y más de dos que dieran testimonio de que sí, de que los vieron teniendo una relación sexual. Y bajo ese testimonio, entonces ellos ya eran llevados y el pueblo tenía que lapidarlos. Eso es lo que decía la ley. Entonces ellos, pues, ahora, según muchos comentarios, y un comentario de un teólogo de apellido Bruce, dice que, digamos que esto ya no era tan común en el primer siglo. O sea, sí, durante siglos se practicó antes del Señor Jesucristo, pero pues eran cosas que ya eran muy fuertes y que ya no lo practicaban tanto en la época ya del Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos sí querían ver la reacción de Jesús, como cuando le preguntaron, Señor, y como por qué razón ustedes no guardan el día de reposo. ¿Se acuerdan? Es que eran constantes ataques que él recibía. ¿Por qué no se lavan las manos si la ley lo dice? Y el Señor les decía, ¿qué contamina al hombre? En este caso, entonces, ellos llevan a la mujer. Lo sorprendente es que ella, obviamente, si estaba adulterando, no estaba sola, estaba con un hombre. El hombre no aparece en escena. Solamente llevan a la mujer, no sabemos, tal vez semidesnuda, con una suerte de sábana, de manto, la llevan, la arrojan delante del Señor, allí la tiran. Yo creo que la escena que irrumpe con el momento mientras él está predicando, imagínense aquí, uno predicando, yo aquí enseñando y llega alguien y una mujer aquí semidesnuda y todos, ¿qué pasó? Y le preguntan ellos al Señor, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El Levítico 20:10 decía, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Era dura la ley, imagínense esa ley hoy en día. En esta época de tanta infidelidad, porque esta es una de las épocas, o yo no sé si es que siempre existió, pero las redes sociales ahora, una mano de muertos por infidelidad. Entonces el Señor, y esta es una de las escenas también hermosas, guarda silencio. Inclusive no solamente guarda silencio frente a esta pregunta, sino dice la palabra que Él se inclina un poco y empezó a garabatear, a escribir con el dedo, y no dice nada. ¿Por qué? Porque primero el Señor, que sabe, que conoce todo, las intenciones del corazón, claramente sabía que el propósito que ellos tenían no era realmente ese, sino era confrontarlo, era saber, ellos querían saber qué reacción iba a tener Jesús
Porque si él decía que no la apedrearan, claramente estaría infringiendo o estaría yendo en contra de la ley. Y dice la palabra que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplirla. Pero si decía no lo hagan, pues, o si decía, perdón, apedréenla y todo, pues no iba a ser, digamos, que una muestra de ese amor o esa misericordia o esa piedad que él estaba predicando también. No sé, era un momento difícil. El Señor claramente lo sabía, Él conocía las intenciones. Además sabía la ira que ellos tenían. La ira. ¿Cómo respondemos nosotros los seres humanos frente a una situación que nos parece injusta? La palabra del Señor dice en Santiago: pero es que la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obraría Dios? Les tengo que confesar algo, y esto es de verdad, y yo le pido perdón a Dios, porque es en estos momentos donde yo digo, yo tengo ahí en mi corazón algo que no está bien. Allá en el centro, en el comercio, digamos que los comerciantes se han unido mucho para combatir el crimen, para combatir, digamos, a los ladrones y demás. Y allá, digamos, casi la mayoría de propietarios tienen en su vitrina un bate de béisbol, no sé, eso lo que sea. Y cuando de repente usted está normal en su actividad y empieza a escuchar, cójanlo, 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 esas palabras, todo el mundo sale con palo, con ladrillos, con lo que haya, a darle algo que se llama en el lenguaje paloterapia. Es una forma de reformar, de castigar. Claro, ¿no? Y hemos visto unas escenas fuertes. O sea, yo les confieso, yo nunca he dado palo, nunca he salido con, pero soy como Saulo. Dice la palabra que un joven Saulo sostenía las ropas de los que apedreaban a Esteban. Yo voy allá y uno por dentro siente como que es que de verdad, es que uno trabajando y esto, y para que venga otro y le quite y le robe, no, que le den duro. Uno siente eso. Y por allá otro más osado ese día, yo dije, Dios mío, no, me dio risa. Y yo dije, algo no está bien. Porque empezaron a decir, rompe la piñata, que la rompa. Y al muchacho que habían cogido le daban como si estuvieran de verdad rompiendo una piñata con palos y todo. O sea, fue fuerte. La escena fue fuerte. Al final tenía el muchacho, el que cogieron, tenía el cabello largo, se lo cortaron, lo sacaron ahí a la carrera décima desnudo, ya así vuelto nada. Entonces yo decía, la ira. Y yo decía, yo no me sentí como el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No, denle duro. ¿Para qué roba? Y entonces, cuando uno empieza a ver esas cosas y las empezamos a analizar, uno dice, algo no está bien. Dentro de nosotros algo no está bien. Y yo lo reconozco, o sea, yo decía, ¿por qué paz? ¿Por qué uno siente esas cosas? Porque obviamente el Señor Jesucristo, que es Dios misericordioso, santo, perfecto, obra, y uno quisiera operar en la justicia humana. Uno es la justicia, pero dice la palabra, la justicia de Dios no es igual a la de los hombres. La ira de los hombres no opera en la justicia de Dios. Y el Señor sabía eso, lo que había en el corazón de todos ellos. ¿Qué dices tú?, le preguntaron ellos al maestro. Mas esto decían para tentarle, para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? Esa es la pregunta, ¿no? También es algo que muchos se han querido responder y han surgido muchas respuestas, pero todas son hipótesis porque la palabra de Dios finalmente no nos dice que escribió el Señor. Pero vale la pena suponer. Vale la pena suponer. No es la primera vez que Dios mismo escribe. Bueno, la palabra aquí dice el Señor Jesús escribió, pero
en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el dedo de Dios fue el que plasmó los mandamientos en las tablas, en las piedras. Fue el dedo de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él, toda. Eso dice la palabra en Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Pero esta es una de las partes donde no solamente Dios la inspiró, sino la escribió con su propio puño. De resto, el Señor usó a personas, a los profetas, a los apóstoles. En este caso, el Señor escribió con su propio dedo los mandamientos. Algunos piensan que Jesús en ese momento se inclinó para escribir en tierra los mandamientos de la ley de Dios. Posiblemente puede ser una opción. Otros piensan que estaba escribiendo el nombre de los que estaban acusando a la mujer. Tal vez para que ellos se dieran cuenta que él los conocía a cada uno de ellos. No creo tanto en esa opción, pero otros dicen que estaba garabateando, otros hacen referencia al libro de Daniel capítulo 5, donde el Señor muestra, o en la historia de Daniel muestra, cómo mientras ellos estaban en un banquete con el rey, el Señor les muestra una visión de un dedo escribiendo en la pared. ¿Sí han leído ese pasaje? Hay un dedo escribiendo en la pared, y las palabras que se escribieron en esa pared eran Mené, Mené, Tekel, Parsin. ¿Qué significa? Ha sido pesado en la balanza y hace falta. Y esa fue una de las razones por la que vino la destrucción del reinado de Babilonia, porque Dios le mostró al rey que él era un rey perverso. Y esta me parece un poco coherente, porque ese ha sido pesado en la balanza y hace falta, es una forma de pronto de cuestionar a la otra persona, ¿no? Usted está midiendo con una vara y usted no está bien. Usted está juzgando y usted no se está mirando cómo está usted. Puede ser una opción. Pero como les digo, pueden ser especulaciones simplemente. Lo que sí es cierto es que la actitud que estaba en ese momento mostrando Jesús era una actitud pasiva frente a una situación un poco escandalosa. El pecado, la turba, la gente conmocionada, y el Señor se inclina, escribe ahí y está garabateando y hace como si no los hubiera escuchado. No pasa nada. La palabra dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Algo pasó en ese momento, pero después las palabras que el Señor les dice provocan en ellos una confrontación interna, lo que dice la palabra. La palabra de Dios es útil para ¿qué? Enseñar, redarguir, convencer e instruir en justicia. Y tal vez ellos sabían lo que el Señor estaba escribiendo ahí en el piso, nosotros no, ellos sí. Pero al final ellos le insistieron al Señor y le preguntaron: ¿qué hacemos con esta mujer? Ellos querían saber cuál era la respuesta de Jesús. Y el Señor les dice: el que de vosotros esté sin pecado. Miren que Él no les dice que no las apedree. Él no les dice no. Él simplemente le responde: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Esa es una respuesta que dice, o sea, no hubiese habido otra forma. Él no dijo no la apedreen, tampoco les dijo háganlo. Él simplemente los llevó a ellos mismos a que tuvieran una confrontación interna, acusados por su propia conciencia. Les dijo: si hay alguno de aquí que esté libre sin pecado, hágalo.
¿Y quién era el único que estaba sin pecado en ese momento? Jesús. Es decir, que si había alguien con autoridad para lapidar a esa mujer, era Jesús. El único que tenía una conciencia de verdad tranquila para juzgarla, pero él no lo hace. Él más bien los confronta a ellos y los lleva a una situación en la que tenemos que ponernos nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros como iglesia a veces nos ponemos del lado de los lapidarios. Nosotros nos ponemos de ese lado, ¿o no? Nosotros muchas veces somos ese grupo de personas, ese grupo de comunidades. Decía Dante Gebel en una predicación, y siempre se me quedó esa frase: somos ese ejército que rematamos a nuestros propios soldados. Esos somos los cristianos. O sea, usted por ejemplo ve, no sé, un ejército, un escuadrón de soldados y se apoyan, ¿no? Si alguno está herido, el otro se devuelve, pone muchas veces arriesga su vida por levantarlo, por no dejarlo herido en batalla, por socorrerlo. Y aunque la palabra del Señor dice que nosotros somos esos soldados también, nosotros somos la milicia de los cielos, dice el apóstol Pablo. Cuando vemos a algún hermano, cuando vemos a uno de los nuestros herido, es decir, tentado o haber caído, nosotros mismos lo rematamos. Nosotros mismos somos los que nos devolvemos y... Oiga, hermano, es que el hermano no, tenaz, de verdad que el hijo del pastor, que la hija. Y mi hermano es que... Y nos gusta. Y nos ponemos de ese lado y no actuamos como el Señor quiere que nosotros actuemos, no solamente contra el hermano en la iglesia, sino con los que están afuera. ¿Ustedes se imaginan si nosotros de verdad viniéramos y nuestro evangelio fuera como el que el Señor predicó, fuera ese? Yo a veces valoro a muchas personas que predican en los buses y todo, yo digo, pero a veces condenan a la gente. Y algo muy cierto que dice el evangelio es que Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino ¿a qué? A salvar al mundo. Cuando estamos en reuniones familiares, cuando estamos con alguien, cuando vemos a algún amigo de nuestra infancia, de la universidad o X, tenaz. Y es que el hijo ahora salió como... Eso es por causa de quién sabe, que es una maldición generacional de los padres y dejamos de tener esa perspectiva de gracia que el Señor nos ha enseñado a nosotros a tener. Eso es gracia. Esta escena, mis hermanos, es un ejemplo literal y vivo de la gracia de Cristo Jesús. Y es en cuenta que era ese tipo de pecado que es escandaloso, que es el que uno dice. Es ese que, por ejemplo, volviendo al contexto donde ya no trabajamos allá en el centro, pero cuando estábamos allá, que siempre subíamos por la 18 con Caracas, y es una cuadra donde hay prostitución, y entonces, son mujeres, de ponerse a trabajar en otra cosa, tenaz. Y siempre uno dice, no, ese pecado se ve, el homosexualismo, tenaz lo del homosexualismo, es que esas marchas, es que la drogadicción, vemos a un habitante de la calle y lo vemos como lo horrible, como lo feo del pecado, como que esas personas ya no tienen solución, no merecen vivir, son un daño para la sociedad. Pero hay otros aspectos del pecado que yo los llamo, no son tan visibles, son más invisibles, como la envidia, como la murmuración, como el chisme, que siguen siendo igual y no los vemos de la misma manera.
somos más condescendientes con eso, ¿cierto? Nosotros como iglesia a veces somos más condescendientes. A veces nos parece que ponernos a hablar con un hermano, con otro, acerca de la vida de los demás, no afecta tanto, eso no me hace sentir tan mal. Pero no es cierto, mis hermanos. No es cierto. Para Dios todos los pecados son iguales. Tienen efectos, consecuencias diferentes terrenalmente, eternamente la misma, pero son iguales. Y nosotros como iglesia tenemos que ponernos del lado de la gracia. Nosotros no somos, de hecho el Señor nos dice en su palabra, que todo aquel que quiera medir con una vara al otro, tiene que saber que con esa misma vara va a ser medido. De esa misma medida que usamos para medir a los demás, con esa misma medida vamos a ser medidos. Porque la única vara y el único estándar es Cristo. Y Él, siendo perfecto y santo, ¿sabe qué hace? Mide con misericordia y con gracia. Y eso fue lo que hizo el Señor con la mujer. ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado de los demás? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor con su palabra, trajo libertad a esta mujer y confrontación a los justicieros. Los confrontó. Ahora, yo sé que también el Señor los miraba con misericordia, pero hay algo que es muy cierto, mis hermanos, y usted cuando lee las Escrituras se da cuenta. El Señor a todos los que cometían pecado los llamaba de la misma manera, ¿cierto? Vete, no peques más, deja de hacer esto, devuélvele el dinero a los que le robaste. Hablaba con prostitutas, hablaba con ladrones, con los políticos corruptos que cobraban los impuestos, él hablaba con todos, el Señor. Pero había algo muy personal que el Señor sí tenía con los hipócritas, es decir, con los fariseos. No quiero decir que el Señor no los amaba a ellos, no, Él también los amaba. También deseaba que en ellos hubiera un arrepentimiento. El problema es que es muy difícil que una persona que está del lado de la máscara de soy piadoso, yo soy religioso, yo sí voy a la iglesia, yo sí me congrego, yo sirvo, haya esa sensibilidad del pecado. Uno como que ya dice, no, ya eso no me toca a mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso pasaba con los fariseos, o sea, ellos estaban del lado de cumplir la ley, de ser justos, entre comillas. Ellos miraban a los demás por encima del hombro. Dice las Escrituras que, por ejemplo, los rabinos, los escribas, ellos en sus propias vestiduras reflejaban de alguna manera el nivel de santidad que tenían. Entre más largas fueran sus filacterias, ¿cierto? Sus vestiduras, pues eran más santos. ¿Sí? Imagínense uno aquí. ¿Dónde están los hermanos que tienen los 3 soles acá? Esos son más, están en un nivel más alto. Y todo eso ellos lo hacían porque tenían una noción y un pensamiento muy equivocado acerca del pecado. Pues su corazón estaba lleno de inmundicia. El Señor les decía, las palabras duras que el Señor decía, muchas veces fueron contra ellos, porque les decía sepulcros blanqueados. Su corazón está lleno de inmundicia. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están mal. El Señor a ellos los exhortaba. A los demás también. Pero por ejemplo, yo no veo escenas donde el Señor le haya dicho a una mujer, a una prostituta, sino la exhortaba de su pecado, le mostraba la gracia. Pero hay algo en la hipocresía que aborrece Dios de una manera, y uno también. Y nosotros podemos muchas veces, y somos a veces hipócritas. Somos hipócritas. Esta palabra hipócrita
hace alusión, es una palabra griega que hace alusión a la máscara, a una actuación. Los hipócritas eran personas que usaban máscaras en el teatro griego, pues para representar un personaje. Y eso muchas veces somos nosotros. Nos ponemos una máscara y representamos la máscara de la piedad, la máscara de la iglesia. Pongámonos la del domingo. Versículo 9. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Yo no sé cuántas personas habían allí, pero creo que habían hartos. Todos con sus piedras en la mano. Todos querían destrozar a esa mujer. Querían ser parte del festín, pero acusados por su propia conciencia al escuchar las palabras del Señor, cada uno tuvo que soltar su piedra e irse. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sabe qué hace la palabra del Señor? La palabra del Señor está escrita. Las leyes de Dios, dice la Biblia, está escrita en nuestros corazones. Está ahí. Y uno por eso sabe, por el Espíritu Santo de Dios, lo que uno está haciendo mal. Y en el tratado de Pablo a los romanos, él expone eso. No hay excusa. No hay ninguna razón para que usted salga bien librado de esta. Su propia conciencia lo acusa. Y estos hombres fueron acusados por su conciencia. El Señor simplemente les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y ellos, ¿por qué no hubo uno solo que lanzara una piedra? Ellos cada uno se dieron cuenta que también de pronto era adúltero, que de pronto era asesino. Cada uno de ellos empezó a darse cuenta de qué pecado practicaba y no tuvo las agallas, no tuvo el valor para arrojar una piedra. Se fue. ¿Cuál es la reacción de Jesús frente a nuestro pecado? Yo creo que cada uno de nosotros sabe a conciencia que aunque todos hemos cometido muchos pecados, tal vez había uno o dos en especial que decía: uy, es que está en mi debilidad. ¿Será el pecado? Cada uno. ¿Cómo trató el Señor ese pecado en nosotros? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo el Señor? Porque el Señor lo conoce. Y el día en que nos presentamos delante de Él, o en el día en el que el Señor por medio de su Espíritu nos trajo a sus pies, ¿cómo trató Él nuestro pecado? ¿Con una piedra? Dice la palabra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, lo entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice ahí también, porque es que Jesús no vino para condenar al mundo, vino para salvar al mundo. Y la reacción que el Señor Jesús tuvo con nuestro pecado fue esa, de gracia. Y nosotros debemos, hermanos, predicar esa gracia. Nosotros debemos hablarle, transmitirle al hermano, al familiar, al amigo, esa gracia. Nosotros no podemos ser quien para decirle a los demás: es que usted es tenaz, usted no es digno, usted... Es la gracia, decir, hermano. Cuando hay personas que a usted le dicen: oiga, y usted después de que era un borracho, un mujeriego, y ahora se volvió cristiano, claro, fue la gracia del Señor.
Claro, Él me sacó de allá y por su gracia estoy acá y puedo hacer lo mismo contigo, pero sin ironía, ¿no? En el reino de los cielos las cosas funcionan de una manera diferente a como funcionan aquí en la tierra. Les voy a explicar eso. Aquí, según las leyes nuestras, toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Toda persona es inocente. Por eso cuando usted escucha las noticias y los periodistas dicen el presunto tal, aunque las evidencias son muchas veces obvias de que fue el asesino, fue el ladrón, se cuidan mucho y tiene esa condición de presunción de inocencia, es presunto, porque no se le ha demostrado hasta que un juez no diga tal, ¿cierto? Pero en el reino es diferente, porque según lo que dice la palabra de Pablo, aquí todos somos culpables hasta que no se demuestre nuestra inocencia. Eso es lo que dice Pablo, todos son culpables, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos somos culpables según el Evangelio, hasta que no se demuestre nuestra inocencia. ¿Qué hace la gracia? ¿Qué hace la gracia? Nos pone a nosotros como inocentes. Ya Dios a nosotros nos mira a nosotros sin la culpa. Ya no son culpables. Ya no son culpables. Y esa es la forma en la que Cristo nos trata a nosotros. Nos quita ese peso de la culpa. Y oiga, mis hermanos, quiero decir esto, muchas veces nosotros nos la pidamos a nosotros mismos. A veces no necesitamos ni que alguien venga y nos la pide, ni la pida nosotros mismos. Tomamos piedras y nos la pidamos y olvidamos la gracia. Claro, esto lo quiero dejar en mayúscula con negrilla, sin abusar de ella, ¿no? No podemos abusar de la gracia. Ya, pues porque ya entonces no. Pero sí valernos de esa gracia, porque Cristo nos ha mirado como miró a esa mujer. ¿Dónde están? Y le dice el Señor a ella, después de quedar solo con ella. Todos los que estaban ahí se fueron y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así se llama este sermón. Vete y no peques más. Nosotros no estamos bajo condenación, hermanos. Si tú estás aquí, si yo estoy aquí, es porque el Señor nos miró con esa gracia. Nosotros estábamos allá para ser lapidados. Y el Señor nos miró con esa gracia, nos trae a ser parte de su familia, nos llama a ser hijos suyos, pero nos dice algo muy importante: no peques más. Eso es un llamado que Dios nos hace esta mañana a nosotros. Ya nos pusimos del lado de los lapidarios, ahora estamos de este lado. Y tal vez como esa mujer, hoy estamos expuestos a los ojos del Señor, y el Señor sí nos dice a nosotros, no peques más. Nosotros tenemos que ser obedientes a ese llamado. Hay algo que parece también bonito, lo leí en un comentario de este pasaje, donde decía el comentarista, en la ley, en el Antiguo Testamento, Dios escribió las leyes en una piedra para que no se borraran. En el Nuevo Testamento el Señor escribió nuestros pecados en la arena para borrarlos para siempre. Una frase que me pareció bonita, apropiada. No sabemos qué estaba escribiendo el Señor ahí, pero algo que sí dice la palabra del Señor es que Él sí borró todos los pecados. El acta de decretos que Satanás tenía para acusarnos
delante de Dios, porque en una enseñanza que yo quiero compartir a la iglesia, que la he venido estudiando, acerca de cómo el reino de los cielos es derecho puro, por decirlo de alguna manera, es justicia. Donde está el abogado, donde está el defensor, está el acusador, está el juez. Y algo que hace Satanás es un acta de decretos. Allí, ese acta de decretos es una lista de los pecados que él presenta delante del juez. Él lo presenta y dice, él es culpable. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y la palabra dice que para nosotros los que estamos en Cristo, el acta de esos decretos, de esas acusaciones, el Señor las rompió, las exhibió en la cruz, públicamente, dice allí, las llevó y Él pagó. Es decir, que cada vez que Satanás quiere usar esa forma de acusarnos, el Señor dice, pero yo ya pagué por eso, yo ya borré eso, ya borré esos pecados, yo ya pagué la deuda. Y ya no puede prosperar esa acusación. ¿Ven? El Señor borró esos pecados para siempre, mis hermanos. Los que cometimos antes, los que hemos cometido hoy y los que posiblemente cometeremos mañana. ¿Ven? El Señor los borró. Los borró. Tú y yo tenemos que gozar de esa gracia todos los días. Nosotros tenemos que descansar en esa gracia. Mis hermanos, esto no es una licencia para ir pecando deliberadamente por el mundo, no. Al contrario, esto es una forma en la que nosotros debemos todos los días vivir agradecidos con Dios, porque Él nos ha perdonado a nosotros. Gracias. Gracias. Cuando cometas un pecado, todos los días, pero yo sé que, vuelvo y digo, esa terrible manera de ver nuestros pecados, donde unos son más escandalosos que otros. Cuando sientas que cometiste un pecado de esos que no te dan ganas de devolver ni a la iglesia, ese pecado que dices, no, yo soy un fracaso, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Por qué volví a caer en el mismo error? Acuérdate de la gracia del Señor, porque algo que sí es cierto es, mis hermanos, que después del pecado la restauración de una persona no es algo fácil, y es porque muchas veces ese sentimiento que no es del Espíritu Santo, sino más bien es de Satanás, produce en el corazón de la persona acusación, frustración, no restauración, no convicción, no gracia. La persona no se siente redargudida, sino más bien se siente acusada, y eso trae vergüenza, y por eso muchos cristianos y muchas personas no se levantan después de caer. Por eso debemos acordarnos de la gracia del Señor. Amén. Y extraer de ese momento la mejor virtud. ¿Sabe cuál es la mejor virtud que uno puede extraer de un momento cuando pecó? Que somos débiles. Y no confiarnos. Cuando uno dice, Dios mío, ¿por qué caí en esto otra vez? Tú te das cuenta que tú no debes tener un concepto más alto del que no debes tener. Y volver a los pies de Cristo y decir, Señor, me di cuenta que no soy quien pensaba que era. Y eso es una virtud que uno tiene que extraer de ese momento. Señor, perdóname, no soy lo que pensaba, necesito más de ti todos los días, necesito cuidar mi vida, mi oración, mi comunión contigo. Eso nos pone en el lugar donde tenemos que estar, a los pies de Cristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, en esta mañana.
Hermano, no permitas que alguien te condene si Dios no te ha condenado a ti. Amén. No permitas. No permitas. Conozco muchos casos de personas que se sienten juzgadas por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, y le refriegan las cosas y dice, pero es que usted era esto, pero es que usted era tal cosa, pero es que usted que predica. Si no te condenó el Señor Jesucristo, no permitas que nadie te condene. Amén. No te condenes tú mismo tampoco. Aléjate del pecado. Aléjate del pecado. Recibe la gracia del Señor Jesucristo. Jesús no ignora el pecado, pero sí lo trata con misericordia para liberarnos, no para destruir. Ese es un llamado a la transformación. Vete y no peques más. Es un mandato que el Señor nos da hoy para abandonar un estilo de vida que de pronto estamos llevando mal. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amaste con ese amor eterno, Señor. Gracias, Señor, porque en algún momento la vida que llevábamos, nuestros pecados, nos estaban llevando a la destrucción, nos estaban llevando, Señor, a estar lejos de ti. Pero tú no nos rechazaste, Señor, tú nos perdonaste, nos limpiaste, Señor. Nos miraste con misericordia, nos miraste con tu amor, nos miraste, Señor, con compasión, y hoy podemos estar aquí, bendito Dios. Señor, también hoy arrojamos esas piedras que traíamos, Señor. Las soltamos porque no queremos, Señor, ser lapidarios de nadie. Queremos actuar con amor y con misericordia con nuestro prójimo. Porque de la misma manera que tú nos perdonaste, Señor, debemos perdonar. Ayúdanos a actuar y vivir en gracia todos los días, Señor. Que ese sea ese evangelio que practiquemos todos los días de nuestra vida, Padre. Seguramente ese amor hará que muchas personas te conozcan. Muchas personas se conviertan a ti, Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.